Contabilidad para corporaciones. En la primera parte del módulo estaremos hablando sobre las características de las corporaciones. Miren, una corporación es una entidad creada bajo la ley y está separada de sus dueños. Una corporación a nivel legal se conoce como una entidad jurídica aparte, o sea que tiene derechos y privilegios como las personas. En el caso de una corporación, se representa la corporación por sí misma. En caso de que haya un contrato o una demanda o una actividad de negocio, pues se hace negocio o se hace transacciones con la corporación. Los dueños de la corporación se les conoce como los stockholders o los shareholders, que en español se conoce como accionistas. Cuando nosotros queremos formar una corporación, tenemos que saber que existen dos tipos de corporaciones. Número uno, la privately held o closely held o la corporación privada, que es esta corporación que no le ofrece acciones para la venta al público, no vende sus acciones al público, sino exclusivamente a sus accionistas. La otra tipo de corporación es la publicly held o la corporación pública, que es así, le ofrece acciones al público en general y usted puede comprar las acciones en el mercado de valores. Entonces, este tipo de corporación que es pública tiene muchos accionistas, contrario a la privada que tiene muy pocos accionistas. Cuando hablamos de las ventajas o las desventajas de las corporaciones, es bien importante que nosotros entendamos cuáles son esas ventajas y cuáles son las desventajas. Por ejemplo, una de las ventajas que tienen las corporaciones es que es una entidad legal separada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene derechos, deberes y responsabilidades, como si fuera una persona. O sea, tiene derechos, deberes y responsabilidades de la corporación. Las acciones que se toman en la corporación son tomadas por sus agentes, que estos agentes vienen siendo los oficiales o los gerentes de la corporación. Otra ventaja es que tienen una responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que los accionistas, que son los dueños de las corporaciones, no son responsables de las acciones y de las deudas de la corporación. Por eso es que hay mucha gente que quiere hacer corporaciones en vez de negocios individuales, porque dicen, si me demandan, pues que demanden a la corporación y no me demanden a mí. ¿Okay? Lo que pasa es que vamos a ver más adelante que una de las desventajas de las corporaciones es precisamente que pagan muchas contribuciones. Entonces a veces hay que pensarlo bastante bien antes de decidir hacer una corporación como un tipo de negocio. Una tercera ventaja de las corporaciones es que puede transferir sus derechos. O sea, un accionista puede transferirle sus acciones a otro accionista. Y eso no hace que la corporación deje de operar. Así que transferir los derechos de sus dueños en una corporación es bastante sencillo en comparación a otro tipo de negocio porque, por ejemplo, en una sociedad, cuando esto ocurre, pues la sociedad se desvanece, ¿verdad? Se elimina la sociedad. Y en un negocio propio, pues a veces no existe continuidad porque no es tan fácil transferirle esto y que siga operando de la misma manera. En el caso de las corporaciones, usted puede transferir sus derechos y no pasa nada. Sigue trabajando de la misma manera. A menos que lo que se esté transfiriendo sea los puestos de directores. Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Pero básicamente cuando hablamos de los derechos, es como que yo tengo acciones y se las puedo vender a otra persona y no pasa nada. La corporación sigue operando. Otra de las ventajas es que tiene vida continua. ¿Qué quiere decir eso? Que la corporación sigue indefinidamente existiendo y no está atada a sus accionistas. Se murió el accionista, no pasa nada, seguimos trabajando. El accionista quiere vender sus acciones, no pasa nada, sigue operando la corporación. Otra de las ventajas es que no existe el término de mutual agency. El mutual agency nosotros lo vemos en las sociedades, donde los socios pueden firmar
contratos en nombre de la sociedad y pueden hacer negocios en nombre de la sociedad. En la corporación eso no existe. Así que ningún accionista tiene el derecho a firmar contratos ni a llegar a acuerdos a nombre de la corporación. Eso lo hace la corporación a través de su junta de directores. Otra de las ventajas es que es bien sencillo acumular el capital. ¿Y por qué? Porque una de las formas de que las corporaciones obtengan ingresos es a través de la venta de sus acciones. Entonces, a los inversionistas les gusta mucho comprar acciones, ¿verdad? Que es el recurso económico que tienen las acciones de las corporaciones para buscar ingresos para su corporación. Así que es un mecanismo que es bien útil para entrar dinero a la corporación y a los inversionistas les gusta mucho comprar acciones porque les hace dueño de una parte de la corporación y ganan dividendos de estas acciones. ¿Qué pasa? También las corporaciones tienen su parte negativa, tienen sus desventajas. Una de las desventajas que tienen las corporaciones es que tienen muchas regulaciones gubernamentales. Todos los tipos de negocios tienen, ¿verdad?, diferentes leyes que tienen que cumplir, pero las corporaciones cumplen con las regulaciones regulares que tiene un negocio individual o una sociedad, pero adicional tiene unas regulaciones específicas para las corporaciones, así que tiene que cumplir con demasiadas reglamentaciones del gobierno. Otra de las desventajas, que es una de las más fuertes, es la tributación. Las corporaciones siempre tributan a unas tasas contributivas mucho más altas que los individuos. Y aunque paga la mayoría de las contribuciones que pagan las sociedades y los negocios propios, las corporaciones tienen unas contribuciones adicionales. Entonces, aparte de esto, existe un término que se llama la doble tributación, y es que la corporación tributa por sí misma de sus ingresos, pero aparte de esto, los accionistas cuando reciben dividendos, o verdad, como podemos ver la ganancia de esas acciones que tiene, también tienen que tributar por ellos en sus planillas personales. Así que esas son principalmente, ¿verdad?, las ventajas y las desventajas de una corporación. En el caso de la organización y la gerencia de una corporación, pues la corporación se crea bajo un estatuto del gobierno. O sea, cuando se crea una corporación, esta organización tiene que someter una documentación al Estado y obtiene un permiso del Estado para operar. Aparte de esto, las organizaciones o la organización de una corporación conlleva unos gastos y son unos gastos bastante altos en comparación con otro tipo de negocio. Por ejemplo, hay que pagar honorarios legales, honorarios del Estado, hay que pagar unos estatutos y varias cosas que hacen que la organización de una corporación sea mucho más costosa que otro tipo de negocio. Las corporaciones son mantenidas o son controladas por lo que le llamamos la junta de directores. La junta de directores, que es electa por los mismos accionistas, son los que controlan las operaciones y manejan las operaciones de las corporaciones. En términos de una corporación, es bien importante que usted sepa que la gobernanza de una corporación es un sistema donde la compañía es dirigida y controlada. O sea, las corporaciones son dirigidas y controladas por ciertas personas o ciertos grupos, ¿verdad? Y eso va en orden de prioridades dentro de los rangos o del organigrama de la corporación. Por ejemplo, las corporaciones, sus dueños son los accionistas. Los accionistas eligen a su junta de directores, que son los que los representan a ellos en la toma de decisiones. Esa junta de directores tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, otros oficiales, ¿verdad? Que son los que toman las decisiones
a favor de los accionistas, porque la junta de directores tiene que tomar decisiones que sean favorables para los accionistas. Y obviamente, debajo de toda esta junta de directores compuesta por presidente, vicepresidente y otros oficiales, se encuentran los empleados de las corporaciones. ¿Okay? Así que en términos de organigrama o de organización, las corporaciones, aunque sus dueños son los accionistas, quienes dirigen la organización y la maneja es la junta de directores. Ahora bien, los accionistas tienen unos derechos, ¿verdad? Y los accionistas poseen dentro de la corporación unos derechos específicos, ¿verdad? A nivel legal, también se le dan unos derechos generales, pero a nivel de corporación, de estatuto de corporación, los accionistas tienen unos derechos específicos que están establecidos dentro de la corporación. Es bien importante que usted sepa que una corporación, cuando tiene accionistas, esa corporación le da a esas accionistas unas acciones. Las acciones es como la parte o el instrumento financiero que le dice al accionista cuánto posee dentro de la corporación, ¿verdad? Si tienes muchas acciones, pues tú eres un accionista mayoritario. Si tienes pocas acciones, pues vas a ser un accionista minoritario, ¿verdad? Y una corporación que solamente tiene un tipo de acciones, a estas acciones se les conocen como las acciones comunes o los common stocks. Así que muchas corporaciones solamente tienen un solo tipo de acciones, que son las acciones comunes. Más adelante vamos a ver otro tipo de acciones que se pueden tener dentro de una corporación. Ahora bien, ¿qué tipo de derechos tienen los accionistas? Porque ahorita le dije que dentro de una corporación los accionistas tienen unos derechos específicos. Pues mire, uno de los derechos que tienen los accionistas es el derecho al voto. Ellos pueden votar en las reuniones y las decisiones se toman a base de los votos. También pueden vender o disponer de sus acciones. Yo tengo acciones, yo las puedo vender y no pasa nada. La corporación va a continuar operando. También pueden comprar acciones adicionales, pero estas acciones adicionales se van a comprar proporcional a lo que tenga el accionista, ¿verdad?, dentro de la corporación. Su participación, como por ejemplo un accionista que tenga 25% de acciones comunes en una corporación, va a ser el primero en poder comprar otros 25% de acciones comunes dentro de la corporación cuando éstas sean emitidas. Los accionistas, por tener acciones, reciben dividendos y el dividendo es el equivalente, no es lo mismo, pero es el equivalente a los intereses. Un dividendo es lo que se paga en las acciones. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos claro. En una acción se reciben dividendos. Pero ¿qué pasa? Se van a recibir dividendos si existen, porque no todo el mundo o todas las corporaciones declaran dividendos constantemente. Así que si existe algún tipo de dividendo, pues van a recibir dividendo. Y es bien importante que los accionistas van a ser parte de cualquier distribución de activos luego que los acreedores y las accionistas preferidos se les pague en una liquidación, pues ellos van a tener la oportunidad de también tener de la distribución que tengan ya sean dividendos o en activos o en cash o en lo que sea. Así que esos son los derechos que tienen los accionistas. ¿Qué pasa? Cuando usted compra una acción o varias acciones en una corporación, como prueba de que usted tiene o posee esa acción, se le entrega usualmente un certificado, ¿verdad? Un certificado que ese certificado va a decir el número de unidades o de acciones que usted tiene dentro de la compañía. Es bien importante que usted sepa que cada unidad, ¿verdad? O cada acción individual,
unidad de acción se llama share. Stock en español es acciones, ¿verdad? Y el share es la unidad, la cantidad de acciones que usted tiene. El stock es el instrumento financiero y el share es la unidad. O sea, cuántas acciones usted tiene. Share, stock, acciones. ¿Ok? Así que la composición de la propiedad de una corporación, ¿verdad? La corporación se va a componer de las acciones que tengan sus accionistas, que son los dueños. Ahora, ese certificado que te dice a ti cuántas acciones tú tienes, ¿verdad? Tiene que tener unas partes clave. Vamos a ver, por ejemplo, este certificado de la compañía de Coca-Cola. Entonces, ese certificado tiene que tener unas partes específicas. Por ejemplo, lo primero que tiene que tener es el nombre de la compañía. Ahí usted ve que se llama The Coca-Cola Company. Ese es el nombre de la compañía que tiene, ¿verdad? O que está emitiendo la acción. Lo segundo que tiene que tener es el nombre del accionista. Cuando hablamos de los bonos, no hablábamos de que tenía el nombre, porque tú podías vender y transferir los bonos sin importar y la corporación no pasaba nada. Aquí el certificado sí tiene el nombre del accionista y eso no significa que no lo puedas vender tus acciones, sí, pero pues tiene tu nombre y tú tienes que solicitar que esas acciones cambien a nombre de la nueva persona y tiene el número de acciones, de shares, que tiene el accionista dentro de la corporación.